Ya pasadas las 7 menos 20 de la mañana, despertarse. Con nosotros ya lo ven detrás mío, ya llegó nuestra profecía apocalíptica, podemos decir. La verdad que, bueno, nada, nos permitimos un chiste ante la situación crítica justamente del campo, que aparece varias semanas más tarde el ministro. Sí, es verdad. Muchísimas críticas para el rabino Sergio Berman, el ministro de Ambiente, que fue ayer a recorrer las zonas afectadas por los incendios. Estuvo en Algarrobo, en la provincia de Buenos Aires, y también estuvo en La Adela, en la provincia de La Pampa. La realidad es que llegó tarde con la asistencia y también se empiezan a conocer algunos datos, como por ejemplo la subejecución del presupuesto para lo que es el plan de manejo del fuego. Hay pocos aviones, eso se sabe, no es una cuestión de este gobierno, es una cuestión estructural de hace mucho tiempo, pero me parece que hay que empezar a pensar en que muchos eventos climáticos empiezan a ocurrir con más frecuencia y son además eventos extremos. Yo ayer pensaba en la cantidad, por ejemplo, de, bueno, obviamente hectáreas afectadas, pero también pensaba en los últimos días, solamente en este año, tuvimos en La Rioja una máxima de 45 grados real y casi 50 en algunos lugares con térmicas. De sensación térmica. De térmicas. Sí. En Rafaela, centro de la provincia de Santa Fe, 47 grados de térmica. Esta semana, Pero Rafaela también es de las más afectadas por las inundaciones. Por las inundaciones, ¿sí? Claro. Es decir, estás teniendo eventos climáticos muy extremos, muy fuertes, y eso hay que empezar a pensarlo y a ver qué se puede hacer para empezar a manejar ese tipo de situaciones. Es decir, tenés cuestiones meteorológicas y climáticas que están cambiando y que tenés que ayornar la infraestructura por un lado, hidráulica por el otro. Bueno, hay cosas para pensar y el manejo del fuego es uno de ellos, así que hay que empezar a invertir y tener en cuenta esto porque, bueno, en Ramona, en la provincia de Santa Fe también, muy cerquita de Rafaela, llovieron 350 milímetros en 36 horas, es decir, no hay registro de tanta cantidad de agua en tan poco tiempo. Por eso digo que son eventos climáticos muy extremos, muy fuertes, y ahí empezamos a entender por qué terminamos en este tipo de situaciones. Ahora, esto se viene, digamos, llegó para quedarse. No es que... a ver, hablaba con productores y me decían, en otros años hubo inundaciones. En el 90 hubo inundaciones fuertes. No es que esto ocurre ahora. De hecho, lo que explicaban justamente los vecinos en el día de ayer de Ramona es que este tipo de inundaciones se veían, comenzaron a verse a partir del año 81. Y que del 81 a esta parte, siempre una vez cada promedio 2 años, puede variar, pero que se afectaban de la misma forma, que estaban tan acostumbrados, pero que esta última, la verdad que no la veían hace bastante. Exacto. Y la falta de ayuda. Y la falta de ayuda, asistencia, bueno, por eso decía un ejemplo, para ser concreto, la subejecución de los presupuestos. En el caso de bueno, obra pública falta. Durante este año se hizo poco en obra pública y en la provincia de Santa Fe están reclamando eso concretamente. Más allá de lo que hace el gobierno provincial, hay una cuestión nacional que tiene que aportar y asistir al gobierno de Lifchitz para que se empiece a hacer algo. En las zonas de Tambo, donde se dañó prácticamente toda la producción durante 2016, donde no pueden entrar los camiones, se hizo poco. Eso es una realidad. No, de hecho, lo que me invierten, en lugar de ganar, siguen poniendo plata para mantener el negocio. Exacto. Y son las productivas muy óptimas. Por eso cuesta entender que tengan tan poca infraestructura. Que insisto, son problemas que no son de hoy, ni de la semana pasada. Son problemas que llevan 20, 30 años en la República Argentina. Pero ayer hablabas de que la cosecha, lejos de ser récord, está bastante complicada. Exactamente. Bueno, fundamentalmente la zona núcleo norte y núcleo sur, tiene distintas afectaciones. Tenemos un problema, y yo les decía ayer que la cosecha no iba a ser récord. Afinamos un poquito más el lápiz ahora, y ya con el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires podemos decir que hay oficialmente, por lo menos desde esta entidad, una reducción en las hectáreas de siembra de la soja de 300.000. Ahora, hay 1 millón que están en juego. 1 millón de hectáreas es el 5% de todo lo que se siembra. Estamos en 20 millones de hectáreas sembradas de soja. 1 millón es el 5%. Es plata. Es plata. Si uno lo lleva a números del negocio, son 1.800 millones de dólares. Y si le sacás el 30%... ¿Pero esto es lo que no se va a sembrar? Bueno, no. Es lo que está en juego. Es lo que está en juego por cuestiones climáticas, porque llovió mucho, porque están anegadas, porque puede llegar a haber pérdida, por la sequía también en otras zonas de la provincia de Buenos Aires. Es decir, por eso digo que tenés disparidad en la zona núcleo. Norte y sur tenés problemas
y hay mucha disparidad en cuanto a la lluvia. Es decir, hay localidades que están por ahí a 100 kilómetros de distancia y una llovió mucho y en otra no llovió nada. Son lluvias muy dispares también. Por eso digo que hay en total 1 millón de hectáreas de soja en juego, que hay que ver qué es lo que va a pasar en las próximas 2 semanas, que van a ser claves. Hay que ver si llueve o no llueve, y ahí empezamos a definir cuáles van a ser los números finales de la cosecha. Ese 5% de hectáreas que falta definir en cuanto a la soja es plata, es mucha plata. Muchísima. Es muchísima plata. Así que y digo, es cantidad de productores afectados, no es que se trata es mucho. Sino es productores de uno afectados, solo, sino de enorme... no, es negocio que después no hay, o sea, es logística, son transportistas, hay un negocio atrás del mundo agropecuario que siempre después se resiente. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe con todo lo que está pasando. Totalmente. Así que, llamado a atención para el tema de la cosecha, ahí está en juego una cantidad importante de hectáreas de soja y otra tanta de maíz. Yo calculé en cerca de 500.000 hectáreas las que están en juego también con el maíz. Por eso hablaba de, según los rindes, haciendo algunos cálculos, 5 millones de toneladas de soja en juego y 5 millones de toneladas de maíz. También ahí disputándose si es que se van a poder conseguir o no cuando haya que empezar a levantar las cosechas. Así que ese es un dato de la agricultura y de la economía argentina que me parece que tiene que tenernos en alerta, digo, un poco preocupados para ver qué es lo que pasa en las próximas 2 semanas. Las 2 semanas que vienen definen todo para la soja. Termina por lo menos el periodo de siembra, ¿no? Claro. Termina la siembra de segunda, o sea... Después tiene que empezar a ver que no haya otras incidencias meteorológicas fuertes. No, crucemos los dedos. Claro, el año pasado... No fuimos más. No, pero el año pasado llovió tanto después, cuando ya la soja estaba sembrada, que tuvimos pérdida por exceso hídrico. Se pudrió el grano. Cuando el grano empezó a aflorar, se abrió el poroto, se abrió la vaina y empezamos a perder calidad. Tuvimos una mala cosecha por calidad. Así que siempre precaución. Veo atrás...